Bueno, bienvenido a otro video de reparamonitores.com. En este video, bueno, vamos a justamente empezar a adelantarnos con lo que es el tema de las reparaciones en un monitor. Yo quiero que ya empiecen a tomar algún monitor que tengan con problemas, de los cuales vamos a empezar a estudiar las pantallas y los diferentes problemas que pueden ir apareciendo. Algunos pueden visualizarse de forma directa, podemos saber, por ejemplo, a través de un defecto en pantalla, poder determinar exactamente cuál es la etapa que está funcionando mal. Fíjense qué interesante, más allá de que todavía no hicimos la descripción en el video anterior, ya que nos adelantamos con pero bueno, no importa. Lo importante es saber de que ahora en las pantallas que les voy a mostrar, justamente van a poder apreciar hacia dónde tienen que dirigirse y dentro de los cuales pueden ser los elementos causantes de diferentes problemas en el monitor. Hay un largo recorrido todavía para que ustedes puedan aprender ciertos aspectos para la gente que recién está empezando a reparar monitores, pero también va a ser una forma fácil, un tips, varios tips en este caso, para que ustedes puedan tener alguna herramienta para que ya empiecen a pensar y buscar la forma de cómo podemos solucionar fallas simples, por lo menos por ahora, e ir tomándole un poco más de coraje y dándole un poco más de soltura a lo que es la reparación, para que, bueno, justamente no le tengamos miedo al hecho de que, a pesar de que existen tensiones importantes dentro del monitor, que no sean justamente una barrera para que ustedes puedan llevar a cabo cualquier tipo de reparación. Lo importante de todas estas pantallas es que es 100% compatible para cualquier tipo de monitor TRC que ustedes puedan tener enfrente de su mesa a la hora de estar trabajando. En este curso lo que estamos proponiendo justamente es que ustedes puedan reparar cualquier tipo de monitor, cualquier tipo de pulgadas que pueda tener. Siempre estamos hablando de los monitores con tubo, con TRC, sin ningún tipo de barrera o conflicto, o que puedan no conseguir, por ejemplo, tengan inconvenientes para conseguir el manual, o que no entiendan ciertas circunstancias. Bueno, acá se va a eliminar todo eso. Vamos a concentrarnos pura y exclusivamente en las etapas que posee un monitor clásico, común, natural, sin ningún tipo de cosa rara ni extraña. Así que bueno, justamente vamos a meternos de lleno, por lo menos en lo que respecta a un modo. En este momento puede parecer un poco básico, pero van a ver que este video les va a abrir mucho la cabeza, el hecho de que al poder ver ciertas pantallas van a poder identificar cuáles son las etapas intervinientes, y dentro de esas etapas poder llegar a solucionar por lo menos ya algunas fallas sencillas. Prácticamente no hemos ahondado profundo en lo que es la reparación del monitor, pero esto les va a dar una clave para que ustedes vayan estudiando y vayan justamente metiéndole manos, comparando las pantallas con lo que ustedes puedan tener arriba de su mesa. Bueno, bien, dicho todo esto, vamos a empezar justamente con los ítems. Bueno, con esto lo que nosotros queremos hacer es que haya una búsqueda de pistas que justamente nos lleven directo a la etapa como a la falla de forma directa. Vamos a ver, por ejemplo, alguna falla de problema de la etapa vertical, o fallas de fuente, o determinadas fallas de horizontal,
que bueno, pueden justamente eh, solucionarse de una forma rápida en algunos casos, y en otras obviamente ya van a tener que implementar lo que vimos en los videos anteriores, que es justamente solucionar, o sea, a través del cambio de componentes, midiendo los componentes, pero ya de la etapa a la que estamos haciendo alusión. Fíjense que en pocos videos ya estamos empezando a tocar con nuestras propias manos los monitores y empezando, Dios quiera que así sea, a la distancia, a solucionar distintas fallas del monitor. Bueno, utilización de los sentidos. Esto puede parecer un poco por ahí fuera de lo que tiene que ver con la tecnología, pero justamente nosotros, cada vez que tengamos un monitor frente a nuestra mesa, y esto lo digo porque yo personalmente lo uso, y a mí realmente muchas veces prácticamente ni he tenido que utilizar el tester para solucionar algún aspecto o algún problema que tenga el monitor. Puede parecer gracioso o puede parecer muy simple, prácticamente por ahí hasta para la idea de un novato, ¿no es cierto? El hecho de decir, bueno, ¿cómo puede ser que con solo el hecho de la utilización de los sentidos pueda solucionar una falla? Bueno, fíjense qué interesante. Tenemos, por ejemplo, sabemos de que los componentes suelen quemarse y estos emiten un olor particular. Por ejemplo, un flyback pinchado, un flyback quemado va a determinar un cierto olor dentro del monitor, y directamente vamos a saber que si el flyback está quemado, está pinchado o roto, sabemos que ese olor, a través del olfato, vamos a saber que dentro de esa área, de esa etapa, hay un problema. Por ende, necesariamente primero vamos a tener que cambiar el flyback para poder ver cómo está el resto, siempre y cuando por ahí el monitor encienda. Quizás no enciende, pues se quemó el fusible, y bueno, hay que medir fusible, ver si no hay nada más quemado en la fuente, y por ahí nos encontramos que cambiando el flyback y el transistor horizontal, si es que está quemado, hay que medirlo. Podemos justamente, prácticamente ya vamos directamente a lo que sería la solución del monitor, con solo el hecho de tener un poco más de olfato a la hora de solucionar. Lo mismo pasaría con un olor a resistencia que recalienta. Un olor a resistencia recalentada es prácticamente un olor particular muy parecido a lo que es cuando se pone en funcionamiento una parrilla eléctrica. Con eso nosotros podemos saber de que hay algo que está tomando temperatura más de lo normal y que puede estar generando un problema en la pantalla, mostrándonos, por ejemplo, algún problema con algún color en cortocircuito. Vamos a suponer que tenemos dos colores solamente en la pantalla, y podemos estar agudizando o sintiendo un olor de que hay un olor a quemado. Bueno, podemos ver en la etapa, justamente en la placa donde se conecta el cañón del TRC, poder encontrar algunos de los elementos recalentados o que tienen falsas soldaduras, con solo el hecho también de aplicar el olfato. Tenemos también, sabemos de que si un componente se encuentra roto, partido, rajado, chamuscado, quemado, con solo el hecho de mirar en el entorno del monitor o de la zona que nosotros podamos pensar o tener pistas que pueda haber un problema, con solo el hecho de agudizar un poco más la vista, muchas veces podemos llegar a prácticamente estar un grado superior a lo que sería un tester, con el solo hecho de mirar una resistencia que vamos a suponer está demasiado quemada, y obviamente después midiéndola está alterada, sabemos que esa resistencia tiene un problema, pero también existe un componente que sigue a esa resistencia, al cual habría que medirlo a ver si no está en cortocircuito, y que también, bueno, dentro de esa área poder determinar cuál es la falla y cambiar los elementos que correspondan. El tacto, justamente el tacto muchas veces nos puede llegar a servir para saber si un elemento está recalentando más de lo común.
Dentro del monitor existen varios elementos que toman mucha temperatura, de los cuales en algunos casos es natural, es normal que tomen esa temperatura. Siempre es aconsejable acompañar, por ejemplo, los elementos que toman temperatura de potencia, por ejemplo, circuito integrado vertical, transistor de fuente o FET de fuente, transistor horizontal, suelen estar acoplados a un disipador. Entre el disipador y los elementos activos, transistor, circuito integrado, etcétera, utiliza una película de grasa siliconada, de grasa de alta temperatura, o sea, para disipar temperatura, la cual, bueno, de no llevar un buen contacto, justamente va a generar de que el elemento tome temperatura y se queme por temperatura, y le echemos la culpa al componente cuando en realidad nosotros no le colocamos la grasa disipadora para que realmente disipe el calor hacia el disipador y que no se quede en el componente, lo cual va a generar un calor importante. Y bueno, nosotros podemos o medirlo con el test de la temperatura, pero no sabemos cuál es la temperatura de trabajo. Entonces, pero sí, con la experiencia nos va a decir que un transistor, si a los 15 minutos apenas está tibio, nos indica de que justamente con el monitor apagado, obviamente, poder controlar con la mano, poder sin ningún problema saber si, por ejemplo, el transistor de horizontal está trabajando más de la cuenta, o sea, estás exigido o no. Como también puede ser el caso de un diodo rápido, pero en esos casos los diodos rápidos son más, no nos dan tanto tiempo y nos damos cuenta enseguida porque toman temperatura bastante rápido, mucho más rápido de lo que sería un transistor. Ya hablamos del olfato, de la vista, del tacto, y justamente tenemos que hablar de escuchar sonidos. Dentro del monitor tenemos muchos sonidos donde, por ejemplo, es el clásico, por ejemplo, el problema de la fuente de alimentación, escuchar el famoso tic, 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 que nos indica dos cuestiones. Por un lado, ese famoso tic, tic es el sistema de protección que no deja que arranque la fuente hasta que no se solucione el problema. Lo vamos a estudiar detenidamente a eso para que, bueno, hay mucha gente que aún todavía no tiene bien en claro cómo funciona este sistema y qué es lo que nos está indicando. Bueno, nos está indicando, por un lado, que hay sí o sí un diodo en corto en la parte secundaria, pero a su vez puede ser, en vez de un cortocircuito en un diodo en la parte secundaria de la fuente, puede ser que tengamos el transistor de salida horizontal en corto, en cuyo caso, si el transistor de salida horizontal está en corto, tenemos dos elementos que tenemos que mirar. Por un lado el flyback y por otro lado el yugo, que no es más que el bobinado que está en el atrás del cañón del TRC. Ese sonido, fíjense que con solo el hecho de escuchar ese sonido, la experiencia nos dicta de que hay un problema en la parte secundaria, sea como sea. Eso hace de que la fuente, al tener un mayor consumo, directamente no encienda. Hasta que no se solucione el problema, no va a encender. Entonces fíjense cómo utilizamos el olfato, utilizamos la vista, utilizamos los oídos, y utilizamos el tacto. Con estos sentidos ya podemos decir de que, bueno, justamente nos faltaría el gusto, pero bueno, el gusto no lo vamos a utilizar dentro de un monitor, salvo que queramos experimentar con el flyback a ver qué nos sucede, cosa que no recomiendo. Bueno, no, hablando en serio, con esto de la utilización de los sentidos podemos abarcar varios aspectos que la experiencia con el correr del tiempo nos va a dictar que existen ciertas situaciones que se pueden solucionar con solo el hecho de utilizar los sentidos. Mi idea es que ustedes lo pongan en práctica, vayan tomando esa experiencia, porque yo se las puedo traspasar desde acá, pero lo tienen que justamente empezar a, como dicen por acá, a mamarlo ustedes mismos, y de esa forma es la única forma de aprender, es justamente metiendo manos en los monitores, equivocándose y sacando a flote todos los monitores que podamos,
y obviamente los primeros monitores van a ser los más difíciles si es que recién arrancamos, y seguramente van a haber fallas muy sencillas y muy fáciles que las vamos a ver, donde bueno, justamente van a quedar muy satisfechos a la hora de que el monitor esté correctamente funcionando. Así que vuelvo a repetir, ténganlo muy en cuenta el tema de la utilización de los sentidos, porque es otra buena manera de solucionar problemas en el interior del monitor. Bueno, justamente después de la utilización de los sentidos, es interesante que, bueno, si no tenemos dentro de esa gama de los sentidos que utilizamos algo en claro, ya vamos a pasar justamente a la utilización del instrumental del laboratorio taller, donde mínimamente tenemos que tener un tester digital. Digo mínimo porque bueno, el próximo paso al tester digital ya sería el osciloscopio, del cual no está en el temario hablado, pero yo me voy a tomar el trabajo de mostrarles distintas señales del monitor. Y no es necesario tener un osciloscopio nuevo, por ahí se puede conseguir un osciloscopio usado a mitad de precio. No son baratos, eso sí, les voy a ser sincero, pero les puedo recomendar de que muchas de fallas más complejas, donde necesitamos conocer los niveles de señales, tanto sea de pulsos en la fuente de la fuente conmutada, como pulsos en la salida horizontal o vertical, pulsos en la zona de lógica y control, o como problemas en la etapa de salida de video. Todos esos problemas podemos verlo justamente a través del osciloscopio. Es una buena herramienta, es muy útil, pero si vamos a lo que es la relación de utilización, personalmente les puedo contar que yo utilizo un 80% el tester y un 20% justamente el osciloscopio, ya para fallas donde bueno, justamente son demasiado complejas, o bueno, o donde necesitamos ya conocer más a fondo, a ver cómo es el dilema al cual nos estamos exponiendo. Bueno, justamente una vez realizado toda la búsqueda, porque no es más que una búsqueda de los elementos causantes, de los justamente encontrar aquellos componentes que se encuentran quemados, es hacer los reemplazos de los componentes que causan el problema, extrayendo los componentes del monitor de la forma más prolija posible, dado que en algunos casos hasta se puede llegar a reemplazar el mismo componente más de 3 o 4 veces en algún caso especial, y justamente el circuito impreso debe soportar las inclemencias del soldado y desoldado, que son temperaturas que están por encima de los 200 grados, y justamente hay que tratar de que eso sea lo más prolijo y lo más profesional posible, que es de lo que se trata justamente trabajar dentro de un aparato electrónico, en este caso un monitor. Bueno, dicho todo esto, haciendo toda esta gran presentación que calculo que les va a ser útil, vamos a pasar a lo que es justamente después la solución y la puesta a prueba, que debe normalmente un monitor, con el hecho de que ya funcione por el término de 1 hora o 2 horas, ya se puede decir que el monitor está en condiciones totalmente perfectas de funcionamiento. No hace falta ya más prueba que la que justamente ya le puede dar el cliente colocando nuevamente el monitor sobre su mesa. Bueno, como decía, una vez realizado todo esto, ya nos vamos a ir a lo que es la pantalla del monitor. Bueno, fíjense que yo acá les puse una pantalla negra. Vamos a cambiar el color de tinta. Yo les voy a hacer un color de tinta blanco, para que bueno, ustedes puedan ver lo que vamos a hacer ahora. Bien, yo lo iba a hacer, después lo vamos a hacer, justamente va a haber algún video con los monitores en vivo y en directo, pero también es interesante tener una pantalla fija, porque puedo hacer cosas que justamente con el video por ahí se torna un poco más complejo, y la idea es que lo puedan ver prácticamente de una forma fija.
Bueno, muy bien. Acá tenemos un monitor del cual vamos a arrancar, por ejemplo, con justamente mirando la pantalla y viendo a ver cuáles podrían ser las etapas de las cuales están fallando. Bueno, vamos a suponer que este monitor lo enchufamos y solamente tenemos el LED encendido o que parpadea, pero no nos muestra nada en pantalla. Bueno, de primer momento lo que tenemos que hacer justamente para empezar a trabajar sobre esto, tenemos un dato importante, que el LED está encendiendo. Bueno, como todavía no tenemos la parte anterior ya bien machacada dentro nuestro, debemos saber de que el LED que se muestra en el frente del monitor justamente está alimentado por los 5 voltios que también alimentan a la etapa de lógica y control. Por ende, lo que ya sabemos de antemano es de que el monitor está alimentado o medianamente tenemos alguna de las tensiones en la salida secundaria, mínimamente tenemos justamente la tensión de 5 voltios, dado de que si no, no encendería el LED frontal. Bueno, vamos a suponer de que con la pantalla de esta forma, con la pantalla negra, vamos a tener que medir las tensiones secundarias, verificar si tenemos un manual las tensiones que correspondan al monitor, aunque le puedo adelantar que normalmente llevan tensiones que corresponden a 90 voltios, 5 voltios, 12 voltios y menos 12 voltios. Esas son las tensiones estándar con las que funciona habitualmente un monitor. Cualquier monitor TRC puede tener alguna menos o alguna más, pero son esas tensiones. A esas tensiones hay que agregar los 6,2 voltios que es alimentado el filamento. Atención a eso, porque mucha gente todavía o que tiene algún dato con respecto a estar trabajando sobre los televisores. Los televisores alimentan el filamento a través del flyback. Por ende, hasta que no enciende el televisor, hasta que no arranca la salida horizontal, no hay filamento de tubo. Cuando en los monitores el filamento de tubo puede ser una de las primeras cosas que se encienda, dado que la alimentación es a través de la fuente de alimentación. Como pueden ver, el tema de la falla de la fuente en este caso es un poco más compleja porque, bueno, justamente al no alimentar ciertas etapas del monitor, en pantalla no tenemos otra que tener la pantalla negra. Así que una pantalla negra con un LED encendido o que esté parpadeante o que escuchemos un tic tic tic, justamente se está protegiendo o por la salida horizontal, por la parte vertical, o que, bueno, justamente tiene algún diodo de salida secundaria en cortocircuito. Bueno, vamos a suponer de que el monitor enciende, de que, bueno, una vez encendido nos muestra algo así. Bueno, con un problema de esta índole, justamente nosotros tenemos que pensar cuál es la etapa que se encarga de que nos abra tanto hacia arriba como hacia abajo de la imagen. Fíjense que es una línea vertical, una línea horizontal perfecta, la cual, bueno, está fija, y nosotros necesitamos saber que a la hora de ver esta imagen en pantalla, nosotros debemos
directamente enfocarnos a la etapa vertical, que justamente es la que se encarga de abrirnos la pantalla de forma horizontal. Parece un trabalenguas, pero no. La línea horizontal que nos muestra en pantalla justamente corresponde a que los haces del yugo que se encuentra atrás del cañón, vamos a suponer que acá vemos el yugo, aunque está atrás, sabemos que está atrás el bobinado. El yugo posee justamente una bobina. Esto es como si estuviéramos mirándolo hacia atrás, ¿no es cierto? Que abre tanto hacia arriba como hacia abajo de la imagen, y estos bobinados justamente están conectados hacia la parte, hacia la etapa vertical, a salida vertical del monitor. Entonces, lo que tenemos que orientarnos, ir directamente para poder solucionar esta línea, este inconveniente, es justamente acercándonos a la etapa vertical, empezando a medir los componentes, de los cuales justamente cuando llegue el día clave lo van a poder revisar más a fondo, conocer más a fondo, pero esta es una de las primeras armas con las que ustedes cuentan como para poder ya empezar a tener alguna idea de dónde está el inconveniente. Lo vamos a profundizar después en los días, así que no se hagan problema por eso. Yo se los quiero ir mostrando para que puedan ir pensando en ir solucionando algún inconveniente. Bueno, dijimos una línea horizontal, ahora vemos una línea vertical. Bueno, la falla esta falla tiene mucho que ver con la anterior, o sea, son totalmente opuestas, pero las dos funcionan sobre la misma base, que no es más ni menos que su salida corresponde a el bobinado del yugo de la parte horizontal. Justamente, siempre estamos mirándolo de atrás, es como si viéramos la bobina a través del tubo. Es esa bobina que ustedes pueden ver que está después detrás de la placa de colores, donde está el zócalo de conexión. Bueno, justamente estas bobinas se encargan de abrirnos la pantalla de esta forma. Si no funciona la sección que alimenta los bobinados, está tomado de una derivación de la salida horizontal a través del transistor horizontal, significa de que justamente hay un problema en esta etapa. Tanto vertical como horizontal, si nosotros raspamos la placa y hay algún indicio de que se quiere acomodar o que la pantalla se abre del cuadro de forma completa, eso, bueno, justamente nos indica de que hay un falso contacto en la placa, y lo que vamos a tener que hacer es acercarnos a la etapa que corresponde, justamente en el caso anterior el vertical o en este caso el horizontal, y solucionar el inconveniente, que normalmente puede ser los elementos que tienen mayor consumo, como alguna resistencia medias de soldada, o el propio circuito integrado, o que directamente no les llegue alimentación. Caso contrario, bueno, justamente ahí deberemos tener por ahí el manual como para poder identificar alguno de los inconvenientes que pueda tener la etapa, una resistencia abierta, algún capacitor fuera de valor, etcétera, etcétera. Bueno, vimos justamente la línea vertical, vimos también la línea horizontal, un poco más derecha sería la línea horizontal, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si hay un punto en pantalla. Bueno,
solamente un puntito en pantalla. El hecho de haber un puntito en pantalla significa de que directamente no está conectado al yugo. Por eso les hice la analogía del yugo de atrás. Los bobinados tanto de vertical como de horizontal, la ficha que conecta a la placa directamente no está conectada a los pines de la placa. La idea es que no quede mucho tiempo este punto funcionando porque suele quemar el fósforo se concentran todos los haces en el centro de la pantalla y hace que se pueda llegar a quemar el fósforo de la pantalla y queda marcado para siempre. No tiene solución, eso hay que tratar de evitarlo, y suele ocurrir muchas veces cuando dejamos desconectado sin querer nosotros mismos, o hay un falso contacto en la conexión del yugo, tanto en los pines de conexión del propio yugo como en la bajada del cable donde se enchufa en la placa. Bien. Otras fallas muy comunes son el hecho de tener una franja negra en pantalla, tanto arriba como en la parte inferior, que puede ser esta sola o las dos en conjunto, y no hay forma de solucionarlo con los controles del frente. O sea, nosotros apretamos los controles del frente y no hay forma de poder solucionar este inconveniente. Bueno, justamente recuerden que dijimos, tenemos que pensar quién se encarga de abrir la pantalla tanto hacia arriba como hacia abajo del cuadro de la pantalla. Naturalmente sigue siendo la sección vertical. Solamente tenemos que acercarnos a esa etapa, revisar los componentes aledaños. Normalmente este tipo de problemas está justamente los causantes son los capacitores electrolíticos, tanto de salida como los de electrolíticos, capacitores electrolíticos de referencia, que son los que se encuentran alrededor del integrado vertical. Bueno, otra falla también muy común, por ejemplo, tener el cuadro perfecto, o sea, la imagen como correspondiente con los iconos, y tener, si es que me sale, ahí está, tener dos franjas a los laterales como panzas. Bueno, esto ya es problema de la corrección este-oeste. Vamos a tener que ubicar la sección de corrección este-oeste, verificar primero si no es un falso contacto, raspando la placa, y bueno, si ya no es un problema de falso contacto y no se puede corregir desde el menú, entonces lo que vamos a tener que hacer es justamente revisar esa área de la etapa de corrección este-oeste, donde normalmente puede ser alguno de los MOSFET, un IRF 630, 640. Esos IRF son causantes de este tipo de problemas. También están derivados a este problema, por ejemplo, alguno de los diodos de derivación de la parte horizontal, pero ya eso tendremos que verlo con el circuito, lo cual no me quiero adelantar mucho porque bueno, no quiero tampoco que se me abrumen con tanta información. Bueno, otro tipo de falla en pantalla que podamos ver, por ejemplo, son como si fuera un batido en el costado de la pantalla, como todos reticulados de la misma forma, como si fuera una vibración en los costados, en los laterales.
Bueno, fíjense que con esto también tenemos que pensar cómo, o quién mejor dicho, quién se encarga de abrir la pantalla de esta forma. Porque fíjense que tenemos una línea vertical, entonces corresponde a la etapa horizontal el problema. Bueno, este tipo de problemas justamente suelen ser algún problema de falso contacto, un flyback con problemas de intermitente internamente, los cuales en esos casos no hay más opciones que hacer el reemplazo del mismo. Algunas de estas fallas las vamos a simular de forma tal de que ustedes puedan verlos con sus propios ojos, y por ahí el dibujo no es mío, no es muy preciso el mío, como para que ustedes puedan realmente por ahí verlo. Otra falla también común, ese fue como si fuera un reticulado. Otra falla muy común es no tener ancho. El hecho de no tener ancho puede estar justamente integrado por un problema en el transistor horizontal. Vamos a suponer pusimos un transistor de reemplazo, no se adapta y por ende nos da menos ancho. Por más que queramos modificarlo en el menú, no nos da no nos realiza el cambio de los valores, o realmente justamente hace el cambio de los valores, pero no nos amplía la pantalla. Bueno, en este caso ya dijimos, es o transistor de horizontal, que por ahí hayamos puesto un reemplazo y no funcione como corresponda, pero no está dando, no está funcionando de la misma forma. Puede ser los capacitores que están circundantes alrededor del transistor horizontal, que justamente nos dan el ancho de la pantalla. O también puede ser el flyback con problemas en su interior, donde justamente no vamos a tener más opción que cambiar el flyback. Naturalmente, muchos de las fallas, antes de cambiar componentes por cambiar, es interesante hacer una investigación previa, ya que la idea no es cambiar componentes a trochimoche, sino cambiar justamente los que correspondan al problema interviniente. Porque bueno, hay muchos técnicos que recién comienzan, donde bueno, se empiezan a cambiar en todo momento componentes, y eso no es lo mejor para trabajar, ya que corremos el riesgo por ahí incluso de que el problema se agrave y no que se solucione. Bueno, otra de las imágenes comunes son, por ejemplo, vamos a suponer que el monitor, en todos los casos anteriores estaba el monitor encendido con la imagen digamos casi perfecta, pero con esos inconvenientes. Vamos a suponer que tenemos los colores erróneos. Yo les hago esta imagen, pero no es por... después lo vamos a ver bien. Vamos a suponer que tenemos los colores erróneos. En este caso, bueno, los colores están manejados por la placa de video color, que está conectada al zócalo del TRC, y el cual es el que emite los electrones necesarios para justamente encender la pantalla y mostrarnos los colores. Así que bien, no vamos a tener que hacer más que otro trabajo que acercarnos a la placa de video color y bueno, corroborar de que cuáles pueden ser los elementos que tienen inconvenientes. Fíjense que ya les estoy mostrando varias pantallas y esto recién empieza, así que fíjense que todo lo que vamos a poder aprender justamente a la hora de solucionar problemas. Todos los problemas que les estoy mencionando también están incluidos aquellos donde los solucionamos a través de un raspado de placa, o sea, golpeando levemente la placa principal, ya que muchos de los defectos que se presentan a veces suelen ser por un inconveniente de soldaduras malas o de problemas de
algún componente que esté medio suelto o que tenga algún problema, como decíamos, de soldadura. Y vamos a tener que solamente repasar las soldaduras, poner nuevamente a prueba el monitor y volver a raspar la placa justamente donde se encuentre el inconveniente. Bueno, en esta primera parte vamos a ver estas pantallas. Yo para mañana seguramente vamos a tener más de estas pantallas y vamos a justamente ver algunos de los bloques en que se compone físicamente el monitor, para que ustedes ya puedan estar hilvanando lo que es meterse ya de lleno en la reparación de los monitores.